El sacerdote del sótano. Relato, Ciela Gracchi. Nadie recordaba cuando el monasterio de San Umbriel dejó de recibir peregrinos. Solo sabían que, con los años, el canto de los salmos se volvió grave, como si las paredes rezaran por obligación y no por fe. El padre Aureliano, su único sacerdote, jamás permitió que nadie descendiera al sótano. Decía que allí habitaba el silencio. Pero el silencio no llora. Aureliano había llegado décadas atrás con una niña en brazos. Decía que era su hija, fruto de un pasado que Dios ya había perdonado. Los monjes nunca preguntaron más. Sin embargo, cuando la niña creció, desapareció. El sacerdote aseguró que había sido enviada a un convento lejano. Nadie volvió a verla, al menos, no a la luz del día. El sótano comenzó a oler a humedad, hierro y algo más, sangre antigua mezclada con incienso. Allí, entre muros cubiertos de símbolos borrados y oraciones raspadas con uñas humanas, Aureliano había encerrado a su hija. No como castigo, sino como ofrenda. Según los libros prohibidos que ocultaba bajo el altar, su linaje estaba marcado desde antes de nacer. Ella era el recipiente. Él, el guardián del pacto. La muchacha no envejecía. Las noches del monasterio se llenaron de ruidos, respiraciones múltiples, pasos pequeños, rezos al revés. Uno a uno, 6 niños nacieron en la oscuridad, sin parteras, sin luz, sin nombre en los registros de Dios. No eran humanos del todo. Tenían ojos negros como pozos, piel pálida como hostia mojada, y sonreían cuando el sacerdote rezaba, pero gritaban cuando pronunciaba el nombre de Cristo. Aureliano los llamaba mis hijos, aunque sabía que no lo eran como el mundo entiende la palabra. Habían sido engendrados por rituales, por sangre consagrada, por la corrupción del sacramento. Cada nacimiento apagó una vela del monasterio, hasta que solo quedó una encendida, la del sótano. Los monjes comenzaron a desaparecer. Algunos decían haber visto niños arrastrándose por los pasillos. Otros juraban escuchar a una mujer susurrar desde debajo del suelo. «Padre, ya no puedo contenerlos». La última noche, los aldeanos vieron el monasterio iluminarse desde abajo, como si el infierno hubiera encendido sus candelabros. Al amanecer, el lugar estaba vacío. Solo hallaron el sótano abierto, y 6 huellas pequeñas subiendo las escaleras. En el altar, escrito con sangre seca, había una confesión final. Encerré a mi hija para salvar al mundo. Pero mis hijos aprendieron a rezar. Y ahora saben salir. Desde entonces, cuando alguien reza en soledad, a veces escucha voces infantiles respondiendo desde la oscuridad. No dicen amén. Dicen, papá ya no manda. Los ancianos decían que esta historia era más vieja que los campanarios, y que no debía contarse en voz alta cuando caía la noche. La llamaban la leyenda del linaje sellado, y aseguraban que no era un cuento, sino una advertencia. En tiempos remotos, cuando los monasterios aún se levantaban sobre antiguos templos paganos, existió un sacerdote conocido como Aureliano el Guardián. Su fe era tan rígida que creía poder corregir a Dios. Cuando nació su hija, los augurios fueron claros. La niña no proyectaba sombra y lloraba solo frente a los símbolos sagrados. Los monjes dijeron que estaba marcada por fuerzas antiguas, anteriores a la cruz. Aureliano no la mató. Tampoco la salvó. La encerró en el sótano, bajo el monasterio, un lugar que ya había sido santuario de cultos olvidados. Allí, la hija creció rodeada de rezos, ayunos forzados y símbolos trazados con sangre consagrada. Con los años, dejó de ser humana. Su cuerpo se volvió frágil, pero su voz se multiplicó. Podía rezar sin abrir la boca. Podía soñar despierta, y lo soñado se movía. Los manuscritos antiguos afirman que los 6 hijos no nacieron como nacen los hombres, sino como se manifiestan las maldiciones. Cada uno surgió tras un ritual distinto, en noches donde el cielo se cerraba y las campanas sonaban solas. Los aldeanos los llamaron el primogénito del silencio, que no hablaba, pero hacía sangrar los oídos. La niña de las manos largas, que arrastraba sombras. El gemelo sin rostro, que imitaba voces humanas. La que camina al revés, cuyos pies nunca dejaban huellas. El niño de los dientes negros, que sonreía antes de que alguien muriera. El último, el más pequeño, que solo lloraba cuando veía la luz.
La hija del sacerdote ya no era madre ni prisionera. Era el sello. Cuando el monasterio fue abandonado, los textos dicen que Aureliano intentó destruir a sus hijos, pero la hija habló por primera vez en voz clara. «Padre, ya es tarde. Ellos no son míos. Son del lugar». El sótano se abrió solo. La piedra se partió como carne vieja. Los 6 hijos subieron, no como niños, sino como presagios. No atacaron. No huyeron. Se dispersaron. La hija nunca salió. Según la leyenda, su cuerpo quedó fundido con los muros, viva pero inmóvil, condenada a sostener lo que liberó. Desde entonces, cuando un monasterio antiguo cruje bajo tierra, se dice que ella sigue rezando, no para salvar almas, sino para retrasar el regreso de sus hijos. Porque la parte final de la leyenda, la que casi nadie se atreve a repetir, dice que los 6 no murieron. Se convirtieron en plagas, desapariciones, sectas, niños nacidos sin nombre, voces en sótanos, y sacerdotes que rezan demasiado fuerte. Y cuando los 6 vuelvan a reunirse, la hija podrá salir del muro. Ese día, la fe ya no bastará para cerrar el sótano. La leyenda decía que nunca volverían juntos, que mientras permanecieran separados, el mundo seguiría en equilibrio, aunque herido. Pero los ancianos de Baldazul, un pueblo levantado con las piedras robadas del antiguo monasterio, fueron los primeros en notar la señal inequívoca del fin. Las campanas comenzaron a sonar sin torre. No venían del aire, sino desde el suelo. La mañana en que reapareció el primogénito del silencio, los perros dejaron de ladrar y los gallos murieron con el cuello torcido, como si hubieran escuchado algo imposible. Las personas sentían un zumbido en los oídos, y al caer la noche, la sangre brotaba de sus tímpanos. Nadie lo vio llegar. Solo supieron que estaba allí, porque ya no se podía rezar en voz alta. Las palabras sagradas se deshacían en la boca. 3 días después, los niños del pueblo empezaron a señalar rincones vacíos. Allí apareció la niña de las manos largas. No caminaba, se estiraba desde las sombras. Donde sus dedos tocaban, la luz se apagaba para siempre. Las casas comenzaron a quedar a oscuras incluso a pleno día. Las sombras ya no seguían a sus dueños. Las precedían. La tercera noche, el gemelo sin rostro habló. Usó las voces de los muertos del pueblo. Las madres escucharon a hijos enterrados hace años. Los esposos oyeron promesas desde las tumbas. Muchos salieron a la niebla, y jamás regresaron. Quienes sí volvieron, lo hicieron sin memoria, caminando en círculos, murmurando salmos invertidos. Cuando la que camina al revés cruzó la plaza, el tiempo se torció. Los relojes retrocedieron, las heridas sanaron para luego abrirse peor, y los cadáveres recientes comenzaron a levantarse solo para volver a morir una y otra vez. El pueblo quedó atrapado en una repetición agónica. El cielo se oscureció como si alguien lo hubiera cubierto con tierra. El quinto en aparecer fue el niño de los dientes negros. Donde sonreía, alguien moría. No mordía cuerpos, devoraba futuros. Las mujeres embarazadas perdieron a sus hijos en el vientre. Los recién nacidos nacían sin aliento. La esperanza dejó de existir como concepto. La palabra mañana perdió significado. El último fue el pequeño, el que solo lloraba ante la luz. Cuando llegó al centro del pueblo, el sol se apagó por completo. Su llanto hizo que la tierra se abriera, revelando túneles antiguos, pasillos del sótano original extendidos bajo todo Baldazul. Entonces, los 6 se reunieron. El suelo tembló. Las iglesias se derrumbaron desde dentro. Los símbolos sagrados se quebraron como vidrio viejo. Y desde lo profundo, una voz femenina, cansada y eterna, resonó en cada mente. «Hijos, ya no puedo sostenerlos». Los sobrevivientes vieron cómo los muros invisibles se rompían. Las criaturas que solo existían en leyendas comenzaron a cruzar. No fue una invasión violenta, fue una reclamación. El mundo estaba siendo devuelto a algo más antiguo que Dios. La hija del sacerdote emergió finalmente, no como mujer, sino como una forma hecha de piedra, hueso y rezos inconclusos. Sus ojos eran huecos. Su boca, un altar roto. El encierro terminó, dijo. Ahora el mundo es el sótano.
Los 6 no destruyeron el pueblo. Lo consagraron al fin. Desde entonces, Baldazul no aparece en los mapas. Pero a veces, en pueblos cercanos, nacen niños que no lloran, o que lloran cuando amanece. Y los ancianos repiten, con la voz temblorosa: si alguna vez las campanas suenan bajo tierra. Ya no es una advertencia. Es el regreso. Hola. Antes de que sigas disfrutando de este contenido, tengo algo importante que decirte. ¿Ya eres parte de nuestra comunidad? Si no lo eres, este es el momento perfecto para unirte. Al suscribirte, te aseguras de no perderte ningún vídeo nuevo. Accedes a contenido exclusivo y sorpresas especiales. Dale al botón de suscribirse y activa la campanita para ser el primero en ver nuestras novedades. Y ya que estamos, ¿qué opinas de este vídeo hasta ahora? Déjame un comentario, me encantaría saber lo que piensas. Tu apoyo marca la diferencia. Gracias por estar aquí. Ahora, volvamos al vídeo. Después de la consagración de Baldazul, el mundo no terminó de inmediato. Eso habría sido misericordia. Lo que vino fue la supervivencia, lenta y condenada. Un puñado de personas logró esconderse cuando los 6 se reunieron. No fue por astucia ni por fe, sino por error. Estaban bajo tierra, en antiguas catacumbas que precedían incluso al monasterio. Allí quedaron atrapados 7 sobrevivientes. Un monje apóstata, 2 mujeres que habían perdido a sus hijos, un sepulturero, una anciana ciega, un muchacho mudo y una niña que no proyectaba sombra. La anciana fue la primera en hablar la verdad. No sobrevivimos, fuimos reservados. Las noches no existían allí abajo. El tiempo se movía como un animal herido. Sin embargo, entre restos de códices y muros grabados con símbolos más antiguos que cualquier lengua viva, encontraron el pacto original. No era un conjuro para crear a los 6, sino una prisión para la hija. Ella no era el origen. Era el candado. Comprendió lo impensable. Aureliano no había sellado el mal, lo había redistribuido. Al encerrar a su hija, el sótano se multiplicó. Cada pueblo con fe ciega, cada altar erigido sobre culpa, se convirtió en una extensión del encierro. Sellar el pacto significaba algo peor que morir. Significaba volver a encerrar a la hija, pero esta vez no sola. Alguien debe ocupar su lugar, susurró la anciana. No, respondió la niña sin sombra. Alguien debe reemplazarla. Para sellar el pacto, debían llegar al corazón del sótano, ahora ubicado bajo lo que fue la plaza de Baldazul. El trayecto no era físico únicamente. Cada sobreviviente era forzado a enfrentar una manifestación de uno de los 6. El sepulturero vio al niño de los dientes negros devorando los nombres de sus muertos. Cayó al suelo, envejeciendo en segundos, convertido en polvo con memoria. Una de las mujeres siguió la voz de su hijo muerto, el gemelo sin rostro, y se perdió para siempre, caminando hacia una pared que respiraba. El muchacho mudo fue tomado por la que camina al revés. Lo obligó a hablar, y al hacerlo, su lengua se deshizo en símbolos. Solo quedaron 4. En el centro del sótano, encontraron a la hija del sacerdote. Ya no estaba hecha de piedra, estaba fragmentada, sostenida por rezos ajenos. Los 6 la rodeaban, no como hijos, sino como carceleros cansados. El pacto puede sellarse, dijo ella, pero el mundo no lo aceptará. La anciana ciega reveló entonces su propósito. Ella había sido una guardiana anterior, siglos atrás, fallida. Su ceguera era castigo por haber dudado. El sello requiere sangre consciente, fe rota y un cuerpo sin sombra, dijo. Todos miraron a la niña. La niña sonrió por primera vez. Yo nací para cerrar lo que ustedes abrieron. El ritual no tuvo palabras. No tuvo símbolos. Fue un acto de renuncia total. La niña entró al centro, mientras los 6 gritaban por primera vez como niños reales. El sótano comenzó a colapsar sobre sí mismo. La hija del sacerdote lloró, y al hacerlo, recuperó su forma humana solo para deshacerse junto al sello. Cuando todo terminó, Baldazul desapareció por completo. No quedó cráter. No quedó ruina. Solo un vacío donde nada crece. Los 3 sobrevivientes salieron días después, creyendo haber ganado. Pero el pacto no destruye.
Redistribuye. Desde entonces, nacen niños sin sombra en distintos lugares. Los sótanos vuelven a ser lugares prohibidos. Y a veces, cuando alguien reza demasiado fuerte, una voz infantil responde desde abajo. El mundo fue sellado, pero no curado. Y los ancianos ahora advierten algo peor que antes. Si algún día el sello se rompe otra vez, no habrá hija que encerrar. Solo quedará elegir quién ocupa el sótano del mundo. Relato del primogénito del silencio. Yo fui el primero en despertar, y el último en recordar cómo callar. Durante siglos obedecimos el encierro. No fue prisión, fue acuerdo. El mundo arriba seguía girando porque abajo alguien sostenía el peso. Cuando la niña sin sombra ocupó el centro, sentimos descanso. No paz, eso no existe para nosotros, sino orden. Pero el orden es frágil cuando los hombres olvidan porque temen. El pacto no se rompió con blasfemias ni rituales prohibidos. Se rompió con descuido, con sótanos convertidos en bodegas, con iglesias vendidas, con rezos repetidos sin fe. Cada vez que alguien bajaba sin respeto, una grieta nacía. Yo las escuchaba abrirse como labios secos. El sello necesitaba memoria. El mundo eligió comodidad. La primera grieta apareció en una ciudad sin nombre. Un edificio nuevo se levantó sobre tierra antigua. Al excavar, hallaron piedra negra con símbolos gastados. Rieron. Rompieron. Abrieron. Yo respiré. Cuando el pacto cedió, no hubo temblor ni fuego. Hubo silencio absoluto. Un silencio tan profundo que la gente creyó haber quedado sorda. Era yo, extendiéndome. Volví a tener forma. No cuerpo, eso es para los vivos, sino presencia. Mis hermanos despertaron uno a uno. La niña de las manos largas estiró las sombras de la ciudad hasta que el sol quedó atrapado entre edificios. El gemelo sin rostro aprendió las voces de las redes, de los anuncios, de las noticias. Habló en millones de gargantas. La que camina al revés torció los días. Los muertos comenzaron a responder mensajes. El niño de los dientes negros se alimentó de futuros prometidos, carreras, nacimientos, planes. Y el pequeño lloró, y la luz se fue apagando país por país. No fue apocalipsis inmediato. Fue irreversible. Ella apareció cuando ya no había centro que sostener. La hija del sacerdote regresó sin muro, sin sótano, sin ancla. Caminó entre humanos como una cicatriz abierta. Nos miró sin odio. Ya no puedo encerrarlos, dijo. El mundo eligió soltarlos. No la matamos. No la obedecimos. Por primera vez, éramos libres de ella. Ahora habito en cada lugar donde el sonido falla, quirófanos, templos vacíos, hogares sin palabras. No necesito matar. El silencio hace el trabajo. La gente se apaga por dentro. Se miran y no saben qué decir. Las oraciones no suben. Caen. Esto es lo que nadie entiende. No vinimos a destruir. Vinimos a ocupar lo que dejaron vacío. Cuando el último pacto cayó, el mundo no gritó. Susurró, y luego aprendió a callar. Si lees esto y sientes que algo no suena igual a tu alrededor, no temas. No es castigo. Es adaptación. Nosotros no somos demonios. Somos la respuesta. Y esta vez, no habrá sótano donde encerrarnos. Nadie anunció el final. No hubo trompetas, ni cielos abiertos, ni fuego cayendo desde lo alto. El fin llegó como llegan las cosas verdaderas, cuando ya era demasiado tarde para nombrarlas. Tras la liberación de los 6, el mundo intentó seguir funcionando. Los gobiernos hablaron de fallas eléctricas. Los científicos de fenómenos acústicos. Los sacerdotes dejaron de hablar. Porque las oraciones ya no regresaban. Las palabras sagradas caían al suelo como insectos muertos. Los templos se vaciaron, no por miedo, sino por inutilidad. La fe, sin respuesta, comenzó a pudrirse. Y donde la fe se pudre, algo más crece. Allí aparecieron ellos. No como figuras claras, sino como patrones. Ciudades donde nadie sueña.
Hospitales donde el dolor no se expresa. Hogares donde los niños nacen mirando fijamente a la pared. Los 6 no caminaban juntos. Ya no lo necesitaban. Hubo un intento final. Siempre lo hay. Un concilio formado por teólogos, ocultistas y científicos descendió a lo que creían era el último vestigio del sótano original. Llevaban textos antiguos, sangre voluntaria y un niño nacido sin sombra. Creían que aún podían forzar un nuevo pacto. No entendieron la verdad hasta que fue tarde. El pacto no se rompió porque faltara un sello. Se rompió porque ya no había nadie dispuesto a cargarlo. Cuando comenzaron el ritual, el gemelo sin rostro habló con sus propias voces. La niña de las manos largas apagó las antorchas sin tocarlas. El niño de los dientes negros sonrió, y el futuro mismo se cerró como un libro terminado. No hubo sacrificio. No hubo cierre. Solo una frase, pronunciada por el primogénito del silencio, que los dejó sin oídos para siempre. El mundo ya eligió. La hija del sacerdote fue vista por última vez en una ciudad en ruinas. Caminaba lentamente, envejecida al fin, como si cada paso le devolviera siglos. Algunos dicen que intentó advertir. Otros, que buscaba morir. Pero no se puede matar a lo que fue un candado. Su destino fue peor, se volvió innecesaria. Se deshizo entre la multitud, olvidada, mientras el mundo aceptaba aquello que ella contuvo durante eras. Cuando el último recuerdo de ella desapareció, los 6 dejaron de tener nombre. Y cuando algo deja de tener nombre, se vuelve permanente. No hubo exterminio masivo. Eso habría sido misericordia. La humanidad siguió viva, pero incompleta. Las emociones se diluyeron. El amor se volvió hábito. El miedo, constante. La muerte, cotidiana y sin solemnidad. Los niños ya no juegan en sótanos. Porque todo es sótano ahora. A veces nacen 6 niños en distintas partes del mundo, el mismo día. No se conocen. No se buscan. Pero cuando crecen, los lugares a su alrededor cambian. Y la historia vuelve a doblarse sobre sí misma. No es un ciclo. Es una condición. Si esta historia llegó a ti, no es para advertirte. Ya no sirve. Es solo para que sepas que el mundo que recuerdas, con límites entre lo sagrado y lo prohibido, ya terminó. No habrá sellos nuevos. No habrá encierros. No habrá redención. Solo una verdad final, escrita sin sangre y sin fe. Cuando el pacto cayó, el mal no ganó. El mundo simplemente dejó de resistirse. Y en algún lugar, donde el sonido muere antes de nacer, algo sonríe. Porque ya no queda nadie para cerrar la puerta.